noches, soy Yobli Pérez. Iniciamos el segmento de salud con un tema que de verdad que ha convulsionado a Panamá y es lamentable ver casos como esto, no solamente en Panamá, sino en el mundo entero, sobre el embarazo precoz, que se está dando con mayor frecuencia en los últimos años a nivel mundial y según las estadísticas, se dice que 1 de cada 5 mujeres queda embarazada antes de cumplir los 18 años de edad. Esto pues se ve muchísimo más en zonas de extrema pobreza y esto pues es bastante alarmante, como lo decía al inicio del segmento, ya que 1 de cada 3 mujeres adolescentes se convierte en madre antes incluso de los 15 años. En el caso de Panamá, lamentablemente, pues estamos todos aterrados con el caso de la niña de 8 años, recién cumplido los 9, quien acaba de dar a luz a un bebé. Para eso tengo a la doctora Yulisa Garisto, ella es ginecóloga infanto-juvenil y la he tenido en varias oportunidades en este segmento y me agrada tenerla nuevamente. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, buenas noches a todos y encantada de participar nuevamente. Y sabe que es muy interesante porque justo una de las primeras entrevistas que yo le hice a usted fue la primera visita al ginecólogo. Y quisiera comenzar antes que nada de hablar del tema del embarazo precoz, la importancia que los padres sepan de que las niñas debemos ir al ginecólogo desde temprana edad. Nuestra primera visita al ginecólogo. Claro que sí, y es recalcar esa importancia de integrar desde temprana edad la necesidad de que las niñas tengan una noción de la importancia de las visitas ginecológicas, más allá de la prevención, también aprovechar la oportunidad para brindarles información. Y el objetivo, además de atender ciertas patologías ginecológicas propias de las niñas y las adolescentes, también es orientación. Orientación para los padres, orientación para las niñas, las adolescentes y sobre todo reforzar información que ya han recibido en la casa desde el punto de vista de salud sexual y reproductiva y brindar también información adicional, porque siempre vamos sumando todos estos conocimientos que junto con los valores y también la información que reciben a nivel escolar y a nivel de la sociedad, pues va forjando que estas niñas y adolescentes vayan teniendo una noción de la importancia que es cuidarse, que es protegerse y que es tomar atención a todo lo que respecta a su salud. Y Y por estamos iniciando las clases también. Y por eso es importante incluso la conversación que entre padres debe haber sobre estos temas, como lo conversaba hace días con un familiar que le decía, no, porque uno tiene que decirle a la niña o al niño que se retire, claro, siempre y cuando no sean temas que pasen a otros niveles, pero si es un tema interesante, ¿por qué no saberlo? Sobre todo con lo que está pasando mundialmente y como decía las cifras al principio de lo que es el embarazo precoz, niñas menores de 10 años que ya son madres, lamentablemente, que dejaron de ser niñas, de jugar con muñecos para estar con sus propios hijos. Sí, recordemos que la educación, desde el punto de vista de salud sexual y reproductiva, inicia prácticamente desde el nacimiento. Correcto. Vamos entrenando, enseñando, dando información, que los niños, las niñas vayan conociendo su cuerpo, bien importante llamar a las partes del cuerpo como son, no ponerle apodos. Bien, esto es todo un proceso que, repito, empieza desde muy temprana edad, incluso desde antes que los niños empiecen a ir a las escuelas, bien, porque ya tienen que ir con ciertas bases. Bien, y esto es todo un trabajo integral que va transcurriendo a lo largo de la vida, bien, para que cuando se llegue a cierta edad donde quizás hay que tomar mayores cuidados, ya tengamos bases bien importantes que nos puedan facilitar, pues que se integren toda esta información y de esa manera, pues protegemos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Doctora, usted como especialista, ¿podría decirnos cuáles son las consecuencias? ¿Por qué está pasando esto? Y todavía, viendo que todo ha evolucionado, las redes sociales están a la mano y de verdad que a veces uno entra a las redes sociales y no solamente ve noticias como lo de la niña, hay muchas noticias de abusos de menores, de maltrato a los niños, hay infinidad de noticias de doctores que se hacen pasar por médicos y no lo son. ¿Cómo se puede o de qué manera se puede controlar este tipo de cosas? Primero debemos comprender el concepto de violencia sexual y todos estamos sujetos a ser víctimas de
de la violencia. Saber que una violencia sexual no solamente implica la violación, que es parte de la violencia, pero también desde el ámbito de los niños, las niñas, los adolescentes, pues básicamente están a distintos niveles pues muy en riesgo de determinadas situaciones, bien que muchas veces podríamos prevenir y no lo estamos haciendo. Tenemos que básicamente reconocer que esos factores de riesgo van ligados muchas veces a la condición socioeconómica, a la educación que se recibe en casa, al apoyo familiar, la comunicación por parte de los padres o los familiares más cercanos. Muchas veces el hecho de que el tema de sexualidad es un tema tabú que no se toca dentro de las familias, la disfunción familiar. Tenemos situaciones en que los padres trabajan, están fuera de casa todo el día, los pequeños no tienen a veces la supervisión adecuada, bien, hay ausencia o falta de control sobre el acceso al internet, a las redes sociales, a mucha información, y entonces todos estos factores de riesgo tenemos que primero tenerlos claros, bien, y en base a eso trabajar en las normas de prevención, bien, y en tener ciertos controles, bien, y determinar cuáles son las señales de alarma que nos pueden llevar a pensar que tenemos una situación de riesgo de violencia sexual en los niños o en los adolescentes. Y que lamentablemente muchos de estos temas o estas situaciones se dan con la propia familia, que es lo más triste. Bien. Hablando, Sí, es la violencia, exacto. hablando un tema sobre lo que es la menstruación, si bien es cierto que las mujeres se pueden desarrollar a los 8, 12 años, que es lo normal a los 12 años, pues esto no te hace ser mujer, no te hace ser más mujer. Ahora bien, doctora, el tema del embarazo precoz, que es el punto al que quiero llegar, no es lo mismo un embarazo de una niña, que igual sigue siendo niña de 13, 15 años, a una niña de menor de 10 años. ¿Cuáles son las consecuencias que ellas pueden tener al lamentablemente salir embarazada precozmente? Claro que estamos en cualquier adolescente, el simple hecho de ser adolescente ya implica ciertas consecuencias desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico e incluso sociales. Entre más temprana es la edad, por supuesto que se van sumando mayores repercusiones, bien, primero desde el punto de vista biológico, porque por supuesto que primero debemos tomar en consideración que entre más temprano una niña tenga su desarrollo, probablemente también está enfrentando una situación de pubertad precoz. Al alertar pues que toda niña que presente cambios físicos asociados a pubertad antes de los 8 años debe ser tratado, debe ser manejado por profesionales de la salud, investigar qué puede estar pasando, bien, porque entre más temprano empiecen estos cambios de pubertad, por supuesto que más temprano vamos a tener la llegada de una primera menstruación, y saber que desde una primera menstruación, independientemente de la edad, ya esa es la señal que da el aparato reproductor de que esa mujer, ya sea niña, adolescente o adulta, está en capacidad de reproducción. Y entre más temprano es la edad de un embarazo, bien, más allá de enfrentar todos los cambios fisiológicos propios del embarazo, bien, sabemos que el cuerpo de una niña no está del todo desarrollado estructuralmente, pues para enfrentar estos cambios, bien, seguramente es un embarazo que no va a poder llegar a los 9 meses y que va a corresponder interrumpir más temprano, y de eso va de la mano entonces los riesgos que va a asumir esa criatura con la prematuridad que va a tener que enfrentar. Y eso simplemente desde el punto de vista biológico. Y a nivel de salud, las adolescentes tienen mayor riesgo de pérdidas espontáneas de embarazo, de rupturas prematuras de membrana, partos prematuros, preeclampsia, eclampsia, que son trastornos hipertensivos del embarazo, diabetes gestacional, complicaciones durante el parto, ¿bien? Y claro está que también el hecho de tener embarazos tempranos las conduce a muchas a buscar maneras inseguras de interrupción del embarazo, bien, que también las va a poner en riesgo. Entonces, saber que por supuesto, más joven es esa niña o adolescente, va a estar sujeta a riesgos biológicos.
Y y eso le, emocionalmente ajá, tiene un impacto iba a negativo preguntar a corto también, plazo y a largo plazo. iba a preguntarle sobre eso, porque están los riesgos biológicos, como bien lo menciona, pero también hay riesgos psicológicos, emocionalmente. Ella, ¿cómo puede sentirse luego de haber pasado por todo este tipo de consecuencias y situaciones y ser madre antes de tiempo? Claro que primero que desde el punto de vista emocional, una niña no está todavía en capacidad de comprender muchas situaciones. Incluso el proceso mismo de pubertad necesita un acompañamiento en todas las niñas. Y además si nos enfrentamos a un embarazo cuando ni siquiera comprendemos lo que está ocurriendo en el cuerpo o por qué está ocurriendo, esto tiene un impacto importante. Una niña embarazada, una adolescente embarazada, empezar a enfrentar o entender que hay una nueva vida creciendo dentro de ella, bien, es un impacto muy importante. Y la responsabilidad, una vez esa criatura nace, pues por supuesto que la carencia de ciertas facultades para criar correctamente ese bebé que va, por supuesto, a recaer esa responsabilidad, sobre todo en los familiares más cercanos. Bien, y se va volviendo toda una cadena de eventos, bien que a largo plazo incluso va a repercutir en el hijo que haya tenido esta niña o adolescente. Y saber que en estas familias donde ha habido una madre adolescente, pues va a haber mayor riesgo que su descendencia también llegue a ser madre adolescente. Bien, así que bueno, vamos a enfrentar toda esta serie de consecuencias y por eso es sumamente importante prevenir. Bien, tenemos Sí, demasiadas niñas y adolescentes que han sido madres antes de los 19 años, que es más o menos el corte de estadística. Solamente entre el 2019 y 2020 hemos tenido alrededor de 850 niñas menores de 14 años que han sido madres. Bien, ahorita mismo estamos enfrentando este caso que nos ha llamado mucho la atención, pero no es el único caso, ¿bien? Y aquí la importancia, uno, de prevención. No queremos que ocurran estos casos. ¿Qué es claro. lo que debemos hacer como sociedad, como profesionales de la salud y en general para tratar de contrarrestar esta ola de embarazos a temprana edad, de violencia sexual? Bien, hay muchas niñas, niños también, no olvidemos también al género masculino que está enfrentando estos riesgos de violencia sexual. Y aparte de trabajar en la prevención, entonces también tenemos que, ya en aquellas que han tenido consecuencias de violencia y que incluso han llegado al punto del embarazo, hay que hacer un gran trabajo en equipo porque individualmente cada caso va a necesitar un apoyo en particular y un apoyo desde el ámbito familiar, desde el ámbito de la sociedad, de educativo, desde el punto de vista político, o sea, Todo. desde muchas aristas vamos a tener que brindar un apoyo bien importante para tratar de frenar lo mayor posible todo ese impacto negativo a corto y largo plazo que puede tener la niña o niño que ha sido víctima de abuso. Así es. Doctora, para cerrar, ¿qué consejos le da usted a los padres de este tipo de niños que han pasado por estos abusos, que han salido embarazadas las niñas, los niños que también han sido abusados sexualmente? ¿Qué consejos le da usted como especialista a esos padres? Primero, en las familias en las que están enfrentando esta situación, los que no han tenido todavía el valor de dar a conocer o de denunciar lo que está ocurriendo, ármense de valor, no lo hagan por ustedes, háganlo por esas criaturas que necesitan el apoyo. Si hay un relato de parte de un menor de edad y que indica que está siendo víctima de apoyo, hay que denunciarlo, hay que investigar, no tengan miedo, no tengan vergüenza. Y no es por ustedes, sino por esa persona que necesita apoyo y hay que ofrecérsela de cualquier manera. Si bien es cierto, muchas veces el sospechoso del abuso sexual va a estar muy cercano a la familia, muy cercano al hogar, eh, o incluso hay amenazas, bien, porque muchas de estas víctimas de abuso están siendo amenazadas y eso es lo que les impide dar esa voz de alerta. No tengan miedo, busquen apoyo, acérquense a un adulto de confianza, bien, acérquense a un profesional de la salud o hagan la denuncia a nivel del Ministerio Público. Bien, que va a conllevar todo un trámite y que a veces lo vemos como un dolor de cabeza, pero va a ser necesario. Aquellas
niñas o adolescentes, bien, que han sido víctimas de un embarazo, bien, hay que acompañarlas, hay que tratar de iniciar el control del embarazo lo más pronto posible, saber que hay recursos que pueden utilizar desde el punto de vista legal para recibir apoyo médico, apoyo psicológico, bien, apoyo legal. Así que educar, la educación es fundamental desde temprana edad. Si yo educo a mis hijos, ellos van a tener armas, herramientas para poder defenderse, para poder dar esa voz de alerta, me está pasando algo o estoy en riesgo de cierta situación. Bien, no tengan miedo de hablar sobre sexualidad, no tengan miedo de educar. Y si ustedes como familia o como padres no saben cómo hacerlo, busquen el apoyo de profesionales que los puedan guiar o que los puedan reforzar a sus hijos todo este conocimiento que se necesita. Bien, porque esa es la manera. Teniendo esa información, ellos van a saber cómo protegerse, cómo poner alto a situaciones de riesgo y de esa manera prevenir, y en aquellas situaciones donde ya ha ocurrido, el apoyo es importante. Si ven cambios de conducta, si ven cambios en cuanto a las relaciones sociales, al desempeño escolar, hacia cambios hasta en la manera de comer, todo que nos puede hacer sospechar que a esa persona le está ocurriendo una situación, entonces prestemos la atención, escuchemos qué es lo que puede estar ocurriendo. Así es, atento con los hijos es lo más importante. Buenísima recomendación, buenísimo todo lo que ha dicho doctora Yulisa Garisto. De verdad que una vez más agradecida con usted por estar con nosotros en Next Noticia. Con mucho gusto.